definió como bravura la capacidad de lucha hasta la muerte. Es decir, la capacidad de acometer en todos los tercios de la línea. Y no midió la bravura solo en la acometividad al caballo, como se había medido antes. Yo creo que esas son sus dos grandes aportaciones al mundo del toro que tenemos hoy día. Los toreros tienen que sentirse toreros, tienen que colocar al toro a la distancia que el toro demanda, para que el público pueda ver arrancadas de largo a los toros que son capaces y arrancadas de cerca de los toros que son incapaces. Y tenemos que tener en cuenta que la fiesta de los toros hoy día fundamentalmente es la faena de muleta. Anteriormente fue fundamental el caballo, pero el caballo, tal y como es hoy, es algo que es simplemente complementario. Es el ganadero el que sabe el toro que necesita para él. Por lo tanto, el ganadero debería tener un cauce para demandar el indulto del toro que le interese y después el público que lo refrende, pero que conozca el público cuáles son las intenciones del ganadero y cuál es el toro que a cada ganadero le sirve para crear el toro que siempre está soñando o está pensando en su interior. El toro tiene una parte de obra de arte, una parte de sentimiento y una parte de labor paciente. Pero verdaderamente es la creación de unos hombres con el fin de dar un espectáculo que divierta al público. Yo cogí una serie de bulldozers y he hecho que haya unas ondulaciones suaves para que el toro pues suba y baje de ondulaciones de una forma que no se vaya a lastimar. Y después yo creo que otra cosa importante en este terreno, en otros no, es que le he echado casi 200 camiones de arena porque el animal, si no, se estropearía las pezuñas en el verano, porque que es la vida o la esencia de la corrida romana. Eso que nos hace vibrar en cada paso, eso que nos hace emocionarnos en cada faena. Y si eso es el arte de torear, algo tendrá que poner el toro. Y creo que la nominación de toro artista está mucho mejor expresada que la de toro comercial. Sigo solo una vez al año, que ha sido una de mis grandes aficiones de mi vida. Empecé a torear con 12 años, habré toreado más de 2.500 vacas en mi vida, casi con todas las figuras del toreo de todo ese tiempo, desde el año 54 hasta ahora, y eso te ayuda, es decir, yo puedo hablar con los toreros de una forma que si no has toreado no lo haces. Y como he toreado muchísimo, pues podemos hablar de técnicas y de sensaciones que realmente, como las has vivido, la tienen. Voy a terminar mi vida como ganadero porque ya el circuito empresarial ha pasado. De su padre, no como ganadero, que iremos desglosando pues, poco a poco, sino como persona. Bueno, buenas tardes. Primero es un orgullo estar aquí, en un pueblo que vive para y por el toro. Es de verdad algo único y en el que muchas aficiones de España os debían tener, por ejemplo. Mi
padre fue un personaje genial a lo largo de su vida, un ganadero romántico, un ganadero que todo su vida la basó en el toro. Estaba dispuesto a dejar absolutamente todo, y cuando digo todo, incluso bienes económicos, por darle al toro todo lo que él sentía. Mi padre era una mente sumamente creativa y lo que quería es el ser ganadero. Cuando fallece mi abuelo, que fallece a los 61 años de edad, y eran muchos hermanos, eran 10 hermanos, y los que había otros hermanos que luego también han sido ganaderos, como mi tío Fernando y mi tío Borja, pues es difícil el congeniar. O sea, la ganadería no es bicéfala o tricéfala. Cada uno siente de una forma distinta, y esa forma de sentir la hemos visto en las ganaderías que luego han desarrollado mis tíos, que hoy en día nada se parece a un toro de Juan Pedro, a un toro de Jandilla, a un toro de Zanduento, ¿no? Se puede ver que el ganadero aporta cosas, que el ganadero siente el toro de forma distinta, y eso hace que esa impronta llegue a la ganadería. Por eso mi padre, desde que falleció mi abuelo, quiso ser él, llevar a cabo su propio proyecto, y eso, una vez que se puso de acuerdo con sus hermanos y con mi abuela, pues empezó su vida ganadera en el año 78. Lo que dice es que se valoró toda la ganadería en vacas, con lo que él se llevó un cuarto de la ganadería. Se hicieron, y para tener vacas de todas las familias, lotes de 4 vacas, de 4 en 4, y él sacaba la mano, se metía la mano y se escogía una vaca. Con lo que con eso le permitió tener una amplia base de genética de lo que significaba la ganadería. Y para aumentarla le compra a mi tío Salvador 90 vacas, que mi tío Salvador hacía solo 9 años que se había separado, y mi padre era el que le llevaba todo, con lo que sabía exactamente lo que quería. Además coincidía que los gustos de mi padre y mi tío Salvador eran gustos distintos. A mi tío Salvador le gustaba un toro quizás más encastado, a mi padre le gustaban las vacas con más clase, con más toreabilidad, con lo que se pusieron de acuerdo de una forma muy rápida, y había además muchas vacas, que me acuerdo que se llama mi padre, con el hierro de Veragua. Y aparte le compró 2 sementales. Que fue a adquirir un semental a don Luis de Algarra. Es una historia curiosa. De los toros de mi abuelo, había un toro que era el 105 rancherito, que era el toro que más le gustaba a mi padre, y que él no tenía ningún semental. Y entonces empezó a mirar en los libros hijos del 105 rancherito. Y se dio cuenta que Luis Algarra se había llevado una vaca preñada del toro 105. Entonces fui a hablar con Luis y le dijo: Luis, yo te cambio un toro. Luis lo tenía para lidiarlo ese año, para lidiarlo como toro, y le dijo: Luis, yo te cambio un toro que tienes en la manada, que vas a lidiar, por cualquier toro de mi ganadería. Y le dijo Luis, que era un hombre sabio, le dijo: Juan Pedro, si tengo un animal tan importante, lo mejor es ir a medias. Y entonces lo que hicieron es ir a medias. Yo no he conocido ningún otro toro tan genial y tan determinante. El toros importantes, pero tan determinante como ese toro ninguno. Duró solo 3 años. Es mucho más sólida la selección sobre animales tentados. Todos los animales y los toros indultados que nosotros tenemos indultados, todos han dado grandiosas cosas. Los toros no se caen muy pocos toros después de la innovación del tauródromo. El toro que sufre una sobrealimentación en su último año de vida, en su 4.º año, el toro prácticamente está en el campo comiendo hierba y algún pienso de mantenimiento, pero muy poco pienso, y llega a su 4.º año y empieza a comer ad libitum, o sea, todo lo que es capaz de comer. Sufre un cambio estructural terrible, y para eso el ejercicio es fundamental, porque hace que el toro desarrolle la musculatura para mover el volumen que ha adquirido en ese último año. Sí, nosotros en el año 96 tuvimos un problema de alimentación, de sobrealimentación, porque en aquellos momentos echábamos la paja por un lado
y el pienso por el otro. El toro, cuando le pones comida, se come absolutamente todo lo que tiene encima. Y el toro es un animal rumiante. Entonces lo que hacía es que comía muchísimo pienso y luego rumiaba con la paja. Eso lo que hacía es que le generaba problemas en el hígado, efectos en el hígado por excesos proteínicos. Eso con la mezcla, obligándole al toro a comer la mezcla de pienso y paja, y eso luego lo hemos avanzado edulcorándoselo con la melaza, porque si no también el toro, que es un animal sumamente escrupuloso en su comida, muchas veces sopla, se come el pienso y luego la paja, aunque esté mezclada. Mezclándosela con la melaza, que es que al final un dulce, y al estar el pienso dulce, lo que hace es que el toro ingiere la paja y el pienso a la vez. Ha sido otro de los avances. Mi padre ha estado constantemente pensando en cómo criar el mejor toro para el espectáculo, y eso han sido varios de los avances que él ha aportado a la crianza del toro. El toro es un animal muy sensible a los cambios de alimentación, y esos cambios de alimentación hacen que el toro esté en peores o mejores condiciones para luego morir. Para evitar esos cambios de alimentación, y un cambio de alimentación es que el toro pase de comer pienso a comer hierba, lo que intentamos es que en los cerrados en los que está el toro no haya hierba, sino que el toro coma de una forma constante el mismo pienso desde que empieza a engordar hasta que se quede. Y eso también tendrá algo que ver con la autorregulación de los pesebres, que también fue, creo, creada por su padre. Lo que hicimos es techar los pesebres para que el toro tuviera siempre comida y para que comiera en aquellos momentos en los que tuviera hambre. Porque antes, primero se mojaba el pienso, cuando se mojaba el pienso el toro no comía y luego se empachaba al día siguiente. Eso con los pesebres, con los comederos techados, lo hemos evitado, y entonces el propio toro se autorregula y no se empacha. Mi padre siempre ha buscado un toro toreable. Le daba gran importancia a la toreabilidad del toro, a que el toro, su faena de muleta, fuera muy bueno. Su padre, el tipo de animal que le gustaba a él, era el mismo que le gustaba a usted. Tenemos nuestras diferencias. Yo estoy buscando un toro más emotivo, un toro más imprevisible, pero siempre que al final sea toreable. Desde que soy ganadero de Parladé, que es hace 10 años, he intentado buscar un toro que al final me transmita a mí como público, y yo me siento uno más del público. Yo siempre mis corridas las analizo en función del espectáculo. Si el público se ha divertido, para mí es una buena corrida de toros, y si el toro no se ha divertido, para mí es una mala corrida de toros. Con lo que estoy buscando, porque el público así lo exige, un toro más vivo, un toro que acometa más, un toro que siempre vaya más, que no deje de luchar nunca, para que emocione al público a través del torero. Y para eso el toro al final se tiene que enterar a través de su bravura, que es el pilón fundamental para mí de la selección del toro. Mi padre ha creado una herramienta absolutamente maravillosa que a mí y a todo aquel que lo use sabe usarle con... No solo luego, aparte de los fenotipos y fenotipos, hemos desarrollado un programa con todos los potenciales genéticos de cada genotipo, con lo que al hacer las combinaciones, primero el ganadero tiene que saber qué busca y luego hace las combinaciones. Pero la búsqueda de esas combinaciones lo hace sumamente fácil, porque tenemos una base de datos prácticamente con casi, si llegamos a los orígenes de mis abuelos, con más de 20.000 animales.